Saludos y bendiciones del cielo para todos. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Parece increíble, pero ya estamos a 3 semanas, a ley de 3 semanas para terminar el trimestre. El tiempo está volando. Y esta semana vamos a estudiar una lección muy interesante y está muy acorde a los tiempos que vivimos, o sea, está muy actualizada. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de ti inmensamente agradecidos por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has otorgado, no solamente la semana que pasó, sino esta que va a comenzar, Señor. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga dirigiendo durante la misma y especialmente ahora que vamos a estudiar esta lección que es tan importante y es tan actual para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Como digo, esta lección es supremamente actualizada. Me parece que acaba de salir del horno. Eh, para los que no saben, las lecciones de escuela sabática se hacen por 5 años y esta es una de las primeras que va a comenzar en estos 5 años, en este quinquenio. Así que ¿cómo administrarse en tiempos difíciles? Esa es la pregunta. Y usted dirá, estamos viviendo ahora mismo en tiempos muy difíciles. Según los economistas, todos están de acuerdo que nosotros estamos a punto de caer en una recesión. Y ahora mismo estamos en una inflación. Si ustedes ven, todos los precios han subido, los intereses han subido. Eh, y realmente solamente hay que ir a los supermercados para ver que los precios han aumentado a veces hasta en un 50% y otras veces más. Así que, ¿qué hacemos en estos tiempos donde eh, hay tantos problemas económicos y no solamente problemas económicos, problemas sociales, problemas de corrupción y de todos los demás? Eso vamos a ver esta semana. Y el versículo para memorizar es uno muy interesante, lo encontramos en el libro de Salmos 50, 14, 15 y dice, ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea, si Dios está, o el salmista aquí está diciendo que alabe a Dios y que pague tus votos y el Señor te librará en el día de angustia. O sea, te está haciendo una promesa condicional. Si tú pagas tu voto y alabas a Dios, Dios te va a librar en el día de angustia y como respuesta a esta liberación, nosotros los honraremos. Y aquí nos dice, a veces parece que nuestro mundo está fuera de control. Realmente aquí yo siempre he mencionado que a mí no me gusta escuchar las noticias. Eh, pero solamente hay que escuchar un poquito, leer un poquito lo que está pasando y uno ve todas las situaciones que están pasando, crímenes, derramamiento de sangre, guerras, el terremoto de Turquía, seguimos orando por la gente de Turquía, inmoralidad, desastres naturales, pandemia, incertidumbre económica, corrupción política y todo lo que usted se le ocurra mencionar, todo eso está pasando y aún más. Y existe una gran necesidad en la gente por la supervivencia. Y en consecuencia, ellos buscan seguridad en estos tiempos difíciles. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar seguridad en tiempos difíciles? Y dice aquí, nos habla de los afanes de la vida. ¿Quién no tiene afanes de la vida? Y el peligro de los afanes de la vida es que a veces nos absorben tanto que nosotros perdemos de vista lo que realmente es importante. Y es verdad que nosotros necesitamos suplir nuestras necesidades básicas, eso vamos a decir que es comida, un techo, que es comida, techo, lo que tienen hijos, pues pagar los estudios de los hijos si tienen estudios o los gastos de los hijos, todo eso. Pero realmente hay que recordar lo que dice Mateo 6:32 al 33, que dice
porque los paganos buscan estas cosas. O sea, este versículo comienza diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, porque el caso era que se estaban preocupando por las cosas terrenales y Dios le dice que los paganos hacen eso, se preocupan por los compromisos económicos, financieros y de todo lo demás, pero nosotros debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios promete que si hacemos esto, todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, en tiempos difíciles necesitamos apoyarnos en el Señor más que nunca, basados en los principios bíblicos, porque lo que está sucediendo ahora, sea a nivel de corrupción, de economía, de crímenes y todo esto, no es ajeno. Eso ha pasado anteriormente, no es algo que no haya pasado. Dice el proverbista que todo lo que ha ocurrido, que todo lo que pasó volverá a pasar, que nada es nuevo bajo el sol. Así que no debe llenarnos de asombro que esto está pasando. Y además, la Biblia nos deja unos principios bíblicos de historias que ocurrieron en tiempos difíciles y que los personajes o los protagonistas de ese tiempo que hicieron, y eso debemos aplicarlo a lo que realmente va a pasar, lo que está pasando en nuestro tiempo. Y en la parte del domingo dice poner a Dios en primer lugar. Créame, yo creo que a veces es difícil, hablando sinceramente, a veces yo siempre digo que la mente se va, la mente se espacía, eh, por lo menos yo, a veces yo tengo que escribir mis oraciones para que la mente no se espacie en situaciones, en otros problemas y situaciones. Hay que ser precavidos y utilizar quizás otros métodos, pero la mente tiene que estar conectada a nuestro Señor Jesús. Esa es la única salvaguardia, es estar conectado a la fuente de vida que es Jesús. Y aquí, no sé si es coincidencialmente, pero este escritor me está dando, como digo yo, muchos gustos. Está hablando de situaciones que realmente a mí me encantan, y esta semana, en la parte del domingo, no no sé si es coincidencialmente o providencialmente, este tema que va a tratar es un tema que me gusta mucho y de lo cual he hablado en 2 ocasiones, así que lo que ven la lección y me han visto a mí quizás tener una reflexión sobre eso, pues vamos a repetir la reflexión. Y estamos hablando de Segunda de Crónicas 21 al 22, y estamos hablando aquí de un personaje muy importante en la historia del pueblo de Judá, y es Josafat. Josafat es un personaje o es un rey muy querido para muchos de nosotros, porque este rey fue muy fiel a Dios. Es uno de los que, como digo yo, cuando leemos el libro de los reyes, de las crónicas, o Samuel, vemos, yo siempre busco, este rey le fue fiel a Dios y este rey le fue infiel a Dios, o hizo lo malo delante de Dios. Este rey tiene la peculiaridad de que dice, hizo lo recto delante de Dios. Y su nombre es, como mencioné, Josafat. Y Josafat tiene una situación, esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 21 al 22. Y Josafat se encuentra en una situación muy difícil. Como mencioné la última vez que hablé de este tema, quizás nosotros no estamos en una guerra física, o sea, en una guerra como la de Ucrania o de otros lugares, pero nosotros a diario tenemos luchas, y nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades de las tinieblas. O sea, nuestra lucha es contra el mismo enemigo. Y entonces nosotros podemos traer esta historia a nuestra realidad, a nuestra situación, y aplicar los pasos que este varón de Dios aplicó cuando él estaba. Lo pueden encontrar en Segunda de Crónica 20, el libro de Segunda de Crónica 20. En mi libro ese capítulo yo lo tengo crucificado, porque hace muchos años que tengo
que he desarrollado una afición por esta historia particularmente. Y está en Primera de Crónica 20, 21 al 22. Y aquí nos dice qué principios espirituales importantes podemos tomar de esta historia para nosotros independientemente de la lucha que enfrentemos. O sea, vamos a aplicar, sea cual sea su lucha, aplique estos principios. Y yo la última vez, como dije hace poco, estaba hablando de ese tema y saqué por lo menos 20 principios que encontramos en este capítulo y es muy interesante. Había una guerra entre Moab y Amón. Estos ejércitos se combinaron y Siria para hacerle frente a Judá. Y dice que frente a esa situación, qué hizo Josafat? Le dijeron a Josafat, mira, los enemigos vienen contra ti. Y viene Siria, o sea, era un ejército grandísimo como la arena del mar. ¿Y qué hizo Josafat? Me encanta esta historia porque Josafat es un personaje real. No sé, yo tengo debilidad por la gente que es real. Y él dice lo que siente, dice, no es que él dijo que yo voy a derrotar este ejército, no dice que él sintió temor, pero ese temor no lo paralizó, sino que ese temor lo llevó a humillar su rostro para consultar a Jehová. Eh, y si nosotros hemos tenido la oportunidad de ver las personas del Medio Oriente orando, no, quizás no es como nosotros que nos arrodillamos o que nos paramos. Esta gente cuando humillan su rostro, realmente ellos ponen la cabeza en el suelo, ellos se arrodillan o sea, su frente queda en el suelo. Eh, no es que la posición la posición para orar tenga algo que hacer, pero yo he notado que cuando nosotros tenemos una situación urgente, realmente la mejor posición que se nos ocurre es ir de rodillas. Pero esta gente se humilla su cuerpo a tierra, su rostro a tierra. Y en tercer lugar, él hizo pregonar ayuno. Y también dice que se reunieron todos los de Judá y de otras ciudades para pedir ayuda a Jehová. Entonces, dijo, él clamó a Dios. Él dice que comienza a clamar a Dios y a recordarle las maravillas. O sea, tú no eres Dios, tú no eres aquel que nos liberó de Egipto, que abrió el mar rojo. O sea, él comienza a recordarle a Dios como si Dios necesitara que le recordara. Pero es un ejercicio que uno hace que ayuda a fortalecer la fe. Y dice, a mí me encanta porque él le dice, oye, tú le diste esta tierra a Abraham, tu amigo. O sea, le está dando cercanía. Tu amigo, nosotros somos descendientes de tu amigo. Y tú prometiste que en el momento que Salomón, eh, o sea, en el momento que Salomón inauguró el templo, Dios le prometió que si pasaba cualquier cosa que fuera espada de castigo, pestilencia, hambre, y nos presentáramos delante de esa casa y pidiéramos a Dios, Él nos oirá y nos salvará. Y entonces dice que Josafat comienza a explicarle. Ahí yo digo que Josafat se parece a mí. Comienza a explicar con punto y coma lo que está pasando. O yo me parezco a Josafat, valga la redundancia. Él comienza a decirle a Jehová como si él no supiera. Él no solamente le dice, oye, yo tengo un problema, sino que él le dice, mira, el ejército de Moab, de Amón y los sirios están aquí y no quieren librar. O sea, él le explica la situación con punto y coma. Y esto es muy hermoso porque él dice, no sabemos qué hacer. O sea, él es humilde. No hay fuerza en nosotros, no hay fuerza, no sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer y no hay fuerza, volvemos los ojos a ti. Tú eres la respuesta. Y dice que todo Judá, hombre, mujer, niño, todo el mundo se puso de pie delante de Jehová.
Y entonces, a respuesta de esa oración, vino la respuesta de Jehová a través de los profetas, de un profeta que se llamaba, y aquí nos dice Jeaziel, y nos dice toda la varias de la genealogía, y dice que él tenía el espíritu de Jehová, o sobre él vino el espíritu de Jehová. Y le dijo, no temáis, no amedrentéis delante de esta multitud, porque esta guerra no es vuestra, esta guerra es de Dios. Y le dice, paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová. No temáis, no desmayéis. Y Jehoshafat inclinó su rostro. O sea, cuando escuchó eso, la recomendación del profeta, y nosotros decimos, hoy ahora no tenemos profeta, pero entonces tenemos la Biblia, este es nuestro profeta. Nosotros tenemos el espíritu de profecía, ese es nuestro profeta. En tiempo de problema hay que ver lo que la Biblia nos dice para ese problema que nosotros tenemos. Y dice que Josafat, cuando escuchó la voz de los profetas, adoraron a Jehová. Ellos creyeron y como respuesta a esa creencia, adoraron a Jehová y vinieron los cantantes de Coá y comenzaron a alabar a Dios en voz fuerte y alta. Y entonces, estando de pie, dijo, oídme Judá y creed, creed en sus profetas y estará seguro. Creed a Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y será prosperado. Y esta gente comienzan a cantar, a cantar, a alabar y no tuvieron que ir a la batalla porque Dios mismo peleó la batalla por él. Y ellos solamente tuvieron que recoger los despojos, o sea, las bendiciones. Y pasaron 3 días recorriendo los despojos o las bendiciones. Y dice que regresaron gozosos y que le había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y por último dice que tuvo paz porque Dios le dio paz por toda parte. Así que esos son los pasos, si ustedes lo quieren buscar, está ahí clarito en Segunda de Crónicas 21:20, y realmente ponga la situación que usted está pasando y aplique esos pasos y le aseguro que va a ser de mucho beneficio. Así que esa es la parte del domingo, poner a Dios en primer lugar, aunque tengamos temor, ese temor que nos lleve a buscar la presencia de Jehová, y se nos recomienda ayunar, humillarnos ante Dios, eh, buscar lo que dice la palabra, los profetas, y reclamarnos, declararnos que somos impotentes, que en nosotros no hay ninguna fuerza. Mire, quiero explicarle, o sea, no es que nosotros dudemos de nuestras capacidades, pero realmente nosotros debemos entender que el poder divino se debe unir al esfuerzo humano, y esa es la parte invisible. Ahí hay poder. Pero si nos olvidamos de Dios, realmente lo más probable es que por lo menos a largo plazo, a veces nosotros nos alejamos de Dios y vienen las bendiciones, porque Dios no es un Dios mezquino. Las bendiciones pueden pasar, pero si ustedes ven a largo plazo, los resultados pueden ser funestos si no tomamos las decisiones guiados por Dios, y si nuestra vida no está anclada en Dios, puede haber muchos problemas. Y entonces la parte del lunes, confía en Dios, no en tus recursos. Y esta historia también es muy interesante. Vamos a hablar de mi amigo David. Y eh, David cometió ahí unos errores. Eso lo encontramos en Primera de Crónica 21. Y dice que David dijo a Joab era el general de su ejército, y hacer un censo. Y ustedes se preguntarán qué de malo tenía que David, que era el rey, contar al pueblo, pasar un censo. Y le voy a decir que Joab
lleno del Espíritu Santo, le dijo en el capítulo 3, mi Señor, ¿para qué procura mi Señor esto que será de pecado? No, perdón, no son todo estos siervos de Dios mi Señor. ¿Para qué procura el Señor esto que será pecado? O sea, Joás sabía y David se le había olvidado que contar el pueblo, que Dios le tenía prohibido contar el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se estaban preparando para la batalla y David estaba contando con el esfuerzo humano, con su capacidad, con lo que él tenía. Y en ese momento él con ese acto, él estaba dudando de Dios. O sea, Dios era realmente el dirigente del pueblo de Israel, aunque humanamente era David, pero él estaba desconfiando de lo que Dios podía hacer en él. Confió simplemente con lo humano, con lo que contaba humanamente. Y aquí nos dice que él contó y había 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados ni los hijos de Benjamín ni los levitas, porque la orden del rey era abominable a Jehová. O sea, los levitas y los de Benjamín se opusieron a que lo contaran. Y dice que a Dios le desagradó. Y entonces David dijo a Dios, he pecado grandemente al hacer eso. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo porque ha hecho locamente. Y habló a David, a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y le así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Esto es muy interesante. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, aquí lo que se nos está recomendando es que debemos, recomendando, no, esto es casi un mandato. Eh, Usted puede elegir, pero Dios recomienda que no confíe en su propia fuerza y que confíe en la providencia de Jehová, porque ¿saben lo que pasó? Que aquí David, por no confiar en la providencia de Dios, Dios le dijo, Dios muy buena gente, él le pone a escoger entre tres cosas y le dijo, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado durante tus enemigos con la espada de tus adversarios o 3 días la espada de Jehová en la peste. Y David dijo, a mí me encanta esta parte porque yo digo eso también. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en mano de Dios, en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Y hubo una peste por 3 días y murieron 60.000 personas. Eh, Así que es mejor caer en mano de Jehová que 1.000 veces que caer en mano de los hombres, porque Jehová es misericordioso. Pero el mensaje de aquí es, siempre que luches por el Señor, prepárate y prepárate bien. Hay una cita atribuida a un gobernante británico, Oliver Cromwell. Él estuvo en los 1599 y 1658, que dice, confíen en Dios muchachos y mantengan la pólvora seca. O sea, que hay que confiar en Dios, pero hay una parte humana que hacer, mantener la pólvora seca. Eso es la unión de lo divino con el esfuerzo humano, eso es indestructible. En otra palabra, todo lo posible para tener éxito, pero al final asegúrate de que tú le des a Jehová el mérito, que tú permitas que sea Dios el que luche o el que pelee la batalla, o tu batalla, o tus batallas. Y entonces deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas, ser generoso. O sea, este es el tiempo de nosotros saldar las deudas, si hay deuda, de ser generoso, o sea, de planificar para el futuro. Porque ahora mismo estamos en tiempo de paz, aunque vemos tantas cosas que está pasando, y debemos tener un equilibrio para tener seguridad financiera, confiar en Dios en todo. O sea,
para mí siempre en todo es el equilibrio, no podemos irnos por los lados, hay que tener un equilibrio en todo. Y ahora dice, es hora de simplificar. ¿Y qué vamos a simplificar? Eh, ¿Qué debemos hacer como cristianos adventistas del séptimo día en los tiempos difíciles? ¿Atrincherarnos en modo de supervivencia? ¿O en realidad es todo lo contrario? Nosotros debemos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. Para los que nos escuchan y no lo saben, nosotros como adventistas del séptimo día creemos que este mundo va a terminar, que Cristo no va a venir a buscar no va a venir a buscar, va a venir a la tierra por segunda vez. Y nosotros esperamos eso, o sea, que sea en nuestra vida, o sea, cuando pase, esto va a ser destruido. Y eso lo encontramos en segunda, cuando digo eso, quiero decir nuestro planeta, la supervivencia en esta vida tal como la conocemos va a terminar. Y aquí en segunda de Pedro se nos dice 3:3 al 12, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque en estos días en el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como son. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios y también la tierra que proviene del agua que subsiste. O sea, que siempre se ha dicho que el mundo se va a acabar y el mundo no se acaba. Y aquí está profetizando que iban a haber personas que se iban a burlar de esa idea, iban a decir, pero ¿por qué no sucede si de que este mundo existe se está diciendo lo mismo y nada ocurre? Pero aquí dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignore esto, que para el Señor un día es como 1000 años. O sea, que nosotros podemos desesperarnos, pero es porque nosotros no contamos el tiempo a manera de Dios. Para Dios, un 1000 años como un día, pero para nosotros 1000 años son 1000 años. Porque nuestra vida es como un soplo. A veces hay personas que duran hasta los 100 años, pero según David, los robustos eh, o sea, la media de vida era 70 años y los robustos 80. Eso ha pasado, ha cambiado un poco y hay personas que en este tiempo que están viviendo mucho tiempo, pero las nuevas generaciones yo no creo que van a durar tanto tiempo porque literalmente ellos eh, se están matando, literalmente. Pero esta generación que ahora son adultos, la gente a veces duran hasta 100 años, pero en equivalencia es muy poco. Así que dice que estamos trasladando, aquí hay una cita de Consejo sobre Mayordomía Cristiana, dice, entonces, ¿qué debemos hacer si todo va a ser destruido? Dice que todo se quemará en una conflagelación final, o sea, por fuego y azufre, y todo será destruido. Y me encanta aquí la partecita que dice que todo será destruido, excepto las cicatrices en las manos de Cristo. Ese siempre será el recuerdo de todo lo que pasó aquí en la humanidad. Esas son con esas cicatrices, esos son como digo yo, el tatuaje, como digo yo, como dice Isaías, que la mano no tiene tatuado para siempre y eso no se podrá quitar. Y aquí nos dice que esto se escribió hace mucho tiempo, hace más de un siglo lo escribió la hermana G. de White y sigue las cosas iguales. Y aquí es exacto, si tú tienes buenos genes, si te alimenta bien, no solamente alimentas bien, si tienes un estilo de vida saludable, porque el estilo de vida eh, engloba muchas cosas, no solamente la alimentación, tú puedes durar un tiempo, pero tú no sabes si tú vas a estar vivo hasta la venida de nuestro Señor. Así que
hay que pensar que no vamos a vivir para siempre. Y si desde luego tenemos que ser responsables y esforzarnos para costear nuestra necesidad y de nuestras familias, y si hemos sido bendecidos con la riqueza, no hay de malo disfrutarla ahora. ¿Saben? Hay que hacer todo con medida. O sea, no es malo disfrutar sanamente. Eso es parte de la higiene mental. Eh, que usted disfrute sanamente. Eso es parte de la salud mental. Pero siempre recordando que nuestra vida aquí es transitoria y es fugaz y que no debemos correr el riesgo de corrompernos espiritualmente. Así que debemos tener siempre cuidado con eso. Y aquí nos hace una pregunta: si supiera que Jesús vendría en 10 años, ¿cómo eso cambiaría su vida? O en 3 o en 5, ¿cómo cambiaría su vida? Lo recomendable es vivir como si viniera, viniera hoy o como si no viniera nunca. O sea, preparado como si viniera hoy y precavido como si no viniera nunca. Esa es realmente la recomendación. Pero realmente nuestra preparación espiritual no debe ser porque Cristo venga, sino que debe ser porque nosotros amamos a Jesús, lo amamos y queremos vivir la vida que Él tiene para nosotros. Queremos vivir una vida mejor. Ese debe ser el motivo, no porque Él va a venir y no va a encontrar preparado, sino que eh, debe ser el amor por Dios. O sea, la respuesta a ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso debemos vivir la vida que Dios quiere. Y en la parte del miércoles, prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Quién está en la parte número 1 de nuestras prioridades? Eso dice mucho de cómo es nuestra vida. Realmente el número 1 en nuestra vida debe ser Cristo, como dijimos, Jesús, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la parábola y la enseñanza de Jesús, la historia de los personajes bíblicos y el consejo de la hermana Elena G. de White indican claramente que no hay un compromiso a medias con Cristo. Un compromiso a media con Cristo no es un compromiso, debe ser un compromiso al 100%. O estamos o no estamos del lado del Señor. Cuando un escriba le preguntó cuál es el mayor mandamiento, Jesús dijo: hay dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, o sea, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense que primero puso amar a Dios. Cuando uno ama a Dios y se ama a uno mismo, esto puede sonar muy controversial para nosotros, pero usted no puede amar a su prójimo si no se ama a sí mismo, porque cómo lo ama, lo va a amar. Pero cuando usted ama a Dios, Dios le da su amor y le da la fortaleza para nosotros amarnos a nosotros mismos. Y amarnos a nosotros mismos significa cuidarnos en todos los aspectos de la vida. Nosotros podemos amar al prójimo. Ese es el segundo mandamiento. Y si vamos a Éxodo 20, vemos que los primeros 4 mandamientos son para honrar a Dios y los últimos 6 es para honrar al prójimo. Por eso dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Y aquí en Mateo 6:24 vamos a hablar otra vez de las riquezas. Como he dicho muchas ocasiones, las riquezas no son malas. El problema es cuando las riquezas se convierten en tu Dios, cuando tú comienzas a amar a las riquezas. ¿Por qué? Porque en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque uno de los dos va a predominar. Ojalá que el que predomine sea Dios y no de la riqueza. Nuestro corazón no tiene cabida para 2 dioses, solamente puede haber uno. Por eso es que hemos mencionado vez tras vez que nosotros debemos sacar el yo, porque el yo es también un Dios.
para que realmente el verdadero Dios pueda entrar y morar en nuestros corazones. Entonces, dice aquí que no es difícil amar a Dios y a la riqueza. Jesús dijo que era imposible. Y este pensamiento debería imprimir un poco de temor y temblor a nuestras almas. Y realmente debe hacerlo. Sinceramente debe hacerlo. Nosotros debemos crecer en, en nuestra vida espiritual. Debemos continuamente dar pasos de crecimiento, no debemos quedarnos igual. Realmente eso es vital, porque si nosotros no quedamos simplemente en el mismo lugar, eh, uno se, es más probable que, que deje de crecer que continúe creciendo. O sea, es más probable que mengue nuestro amor por Dios, que aumente. Así que es como yo le digo, es un ejercicio a diario que se debe hacer. Yo siempre comparo las cosas con un escalón. Hay que subir, hay que ir subiendo escalón hasta llegar a la meta que es la que Dios quiere para nosotros. Y aquí en Primera de Juan 2:15 al 17, Primera de Juan 2:15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí hay tres cosas, aquí dice, ¿cómo se manifiestan estas tres cosas en nuestro mundo y qué peligro para los peligro que presentan a veces más sutil de lo que creemos? Hay tres cosas: los deseos de la carne, eso uno, los deseos de los ojos. Mire que aquí lo divide entre los deseos de la carne y de los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que desea nuestra carne? ¿Qué es lo que desea nuestro, o sea, nuestro yo? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quieren ver nuestros ojos? Nosotros realmente tenemos bombardeo donde quiera de asuntos visuales que nos dañan, realmente dañan nuestra espiritualidad. ¿Qué es lo que estamos mirando? Eh, y la vanagloria de la vida. O sea, aquí yo lo que veo es yo y yo, tres veces yo. Aquí lo que queremos decir es que hay que sacar el yo de nuestra vida. Y el yo no es nuestra identidad, el yo no es lo que somos, el yo realmente es nuestro deseo de nosotros tomar la gloria que le pertenece a Dios, el deseo de que nosotros seamos los protagonistas de la vida, de nuestra vida, el deseo de que nosotros seamos lo que llevamos el timón de nuestra embarcación. Esos son los deseos, eso es el yo, el deseo a todo lo que es, a todo lo que se opone a Dios, eso es. Y entonces, aquí nos dice, aquí hay algo muy interesante. Pablo no escribió en Colosenses 3:2 y Pablo sabía lo que estaba diciendo. Pablo compara la vida cristiana como una carrera, como una pelea. Pablo era medio guerrillero, en el buen sentido de la palabra. Eh, pero da a demostrar la acción que nosotros tenemos que realmente no ser pasivos, sino ser activos. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y esto para nosotros es lo difícil. Por eso Primera de Juan dice aquí que los deseos de los ojos, donde nosotros estamos poniendo la mira. Eh, por supuesto, aquí se está usando mi frase, es más fácil decirlo que hacerlo, porque las cosas de este mundo están aquí, es lo que nosotros conocemos. Nosotros no tenemos, nunca hemos visto las cosas espirituales, lo hemos visto por los ojos de la fe, pero nosotros lo que realmente vemos con los ojos físicos es lo que está a nuestro alrededor,
el mundo físico que está a nuestro alrededor. Entonces, para nosotros, seres carnales, necesitamos un esfuerzo unidos a Dios, o sea, buscar a Dios para que Él nos ayude a mirar las cosas de arriba, porque la atracción realmente aquí lo dice, la atracción es fuerte por la gratificación inmediata. Y aquí me quiero parar un momentito porque este escritor está utilizando mucho la gratificación inmediata. ¿Y qué es la gratificación inmediata? La gratificación inmediata es que yo quiero obtener la satisfacción ya. Yo quiero que todo sea ya. Vivimos en un mundo en que todo es rápido. La comida es rápida, es más, se llama comida rápida. Usted manda a buscar algo por cualquier compañía y le llega a veces 1 hora, 2 horas o quizás si es al otro día ya usted está desesperado porque usted todo lo quiere ya. Eso se llama la gratificación inmediata. Eso es una pequeña dosis eh, de adrenalina que usted recibe y lo hace sentir contento. No es adrenalina, es realmente la hormona de la alegría lo que usted recibe. Puede ser adrenalina también, pero es esa hormona de la alegría que usted recibe cuando cumple algo que usted quiere ya. Pero el asunto es, eso no es malo. Hay veces en la vida que usted tiene que ser rápido. No todo usted se puede pasar 2 y 3 días pensando, o años o meses pensando. Hay cosas que uno tiene que actuar y es ya. Realmente, por lo general, las cosas que no tienen repercusión, por lo menos en mi vida, es el parámetro, la medida que yo escucho. Si una cosa no tiene repercusión a corto plazo, yo puedo decir ya. Eh, el último viaje que yo planeé por tierra por 7 días, eso fue la misma semana, yo dije, me voy y me fui. Hice mis mapas y me fui. Hay cosas que son rápidas y uno puede ser rápido, pero lo que pasa es que no todo en la vida puede ser rápido. Y le voy a decir por qué. Una de las razones por qué no toda la vida puede ser rápido, porque en la espera es que usted desarrolla unos rasgos de carácter que son indispensables para vivir la vida a largo plazo. Es más, son indispensables para prepararnos como personas que esperan ir al cielo. Y uno de esos rasgos de carácter es la paciencia, es la perseverancia, es es la, como mencioné, la paciencia, la fe, la resiliencia, el dominio propio, eh, la capacidad, la capacidad de de sobrevivir a circunstancias difíciles. Todo eso, nada de eso se puede conseguir si todo usted lo consigue así, si todo lo que usted tiene es una gratificación inmediata. Esas cosas se consigue a través del tiempo. Eso es lo que hace la persona sabia, realmente. Todas esas cualidades que se consiguen a través del tiempo. Por eso es que en algunas cosas nosotros podemos permitirnos la gratificación inmediata, pero recordemos a Jacob y a Esaú. Esaú no pudo esperar por el plato de lenteja y perdió la primogenitura porque él quiso tener eh, la gratificación inmediata. Él quiso tener esa chispa de emoción, de alegría en un momento que, by the way, tan rápido como viene, tan rápido como se va. La persona también puede volverse adicto a esas sensaciones y tiene que aumentarla según pasa el tiempo. Así que esto es muy interesante. Por esto este escritor me llama mucho la atención porque está mencionando mucho la gratificación inmediata y es que algo muy interesante. Y es que lo tenemos ahí, todo el tiempo lo tenemos ahí. Dice, hasta el cristiano más fiel no ha sentido amor por las cosas de este mundo, o sea, por lo que vemos. ¿Cómo nosotros vamos a dejar lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos por algo que solamente vemos a través de la fe? Eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham pudo hacerlo y todos los héroes que están en Hebreo 11 lo pudieron hacer, pero
¿Será que nosotros lo podemos hacer? ¿Será que nosotros podemos dejar lo que podemos ver por esperar lo que no podemos ver? Y esas son las cosas realmente que Dios está pidiendo de nosotros. En segunda de Pedro 3:10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso quiere decir que vendrá de improviso, el cual en los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las cosas que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del Señor, en la cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y nuevas tierras en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallado para él sin mancha, irreprensible y en paz. Por eso son muy importantes estos rasgos de carácter que solamente se adquieren a través de circunstancias difíciles y a través de la capacidad que Dios nos da de la espera. Por eso es tan importante a veces aplazar, en muchísimas ocasiones aplazar la gratificación, aunque sea algo muy difícil para nosotros. Y en la parte del jueves dice, cuando nadie pueda comprar y vender. Según la Biblia, en Daniel 12 dice que serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra hasta ahora. Pero no da una esperanza. Pero antes de que se levante Miguel, habrá situaciones, perdón, en la cual nosotros tenemos que estar preparados. Y en Apocalipsis 13:11 al 17 se nos da una promesa en la que se dice que va a haber una situación en que los poderes religiosos se van a unir a los poderes seculares. O los poderes seculares le darán el poder a los poderes religiosos. Y dice que no se podrá ni comprar ni vender. Y para ese tiempo es que nosotros debemos estar preparados en qué bando nosotros vamos a estar. Saben, nosotros lo que vivimos en Puerto Rico y ven esta grabación se van a dar cuenta que hace unos años, recordarán, en el 2018 me parece, hubo un huracán, 2017, hubo un huracán que se llama María. En mi experiencia, el más desastroso que yo he vivido. Y nosotros vivimos una situación muy precaria, diría yo. Eso fueron en momentos de una emergencia que por lo menos yo y mucha gente que me conoce nunca habían vivido una situación similar. Nosotros pasamos muchos días, creo que semanas incomunicados, totalmente incomunicados. En la isla, a veces en lugares como el área metropolitana, la capital, habían señal de teléfono muy poco, pero en el resto de la isla no había ningún tipo de comunicación. Lo único que teníamos de comunicación era la radio AM, algunas emisoras funcionando. Y la gente iba a la emisora y ahí hablaban. Yo recuerdo en una ocasión que el gobernador de Puerto Rico estaba diciendo que está en un lugar, San Juan, en la capital, Mayagüez está en el área oeste, y él estaba diciendo, ¿cómo están la gente del área oeste? Él no sabía y él era el gobernador. No teníamos gasolina, no teníamos, todo se destruyó, no había donde comprar alimentos, y más tarde cuando se abrieron las tiendas había que hacer filas grandísimas. Hubieron personas que hicieron hasta 2 días de fila para poner gasolina, no había cómo retirar el dinero de los bancos, pues los bancos no estaban funcionando, no había dinero. Yo recuerdo que la transportación por tierra estaba muy bloqueada. Al otro día del huracán,
Yo soy una persona un poco inquieta, yo me fui, yo estaba en el área oeste y viajé al área este. eh, y todo estaba destruido, o sea, las calles casi estaban intransitables, en un área el río estaba desbordado y estaba en la calle y gracias a Dios yo pude pasar. Eh, pero fue un trayecto que pasamos horas viajando para poder llegar, un trayecto que no tomaría, que me tomaba 2 horas, me tomó como 3 o 4 horas, 3 o 4 horas. Así que fue un momento muy difícil. Y cuando yo leo esto, yo digo siempre que eso fue una pequeña probadita de lo que vamos a vivir al final. El tener el dinero en el banco, pero no poder gastarlo, no poder retirarlo para gastarlo, porque no había en qué gastarlo, no había cómo gastarlo. Eh, el no tener mucha gente duraron hasta un año sin energía eléctrica y muchos de nosotros duramos semanas sin comunicación o teníamos que ir a lugares específicos para poder llamar. Yo tengo muchísimas anécdotas de mi trayecto porque yo viajaba considerablemente y me pasaron muchísimas situaciones eh, en que Dios, a pesar de yo ser tan inquieta, Él me ayudó y mandó a sus ángeles para que me ayudaran. Eh, pero cuando yo leo esto, lo que vivimos en Puerto Rico en esa época y tienen esa idea, pueden tener una pequeña idea de qué será lo que pasará. Y la pregunta es, nosotros, ¿cómo nos preparamos entonces? Nos preparamos ahora asegurándonos por la gracia de Dios de no ser esclavo de nuestro dinero, de las cosas del mundo, y si estamos atados de ellas, no lo estaremos cuando nos conservemos fieles. O sea, va a llegar un momento que eso que pasó en Puerto Rico en miniatura va a pasar en grande y nosotros estaremos preparados. Fueron tiempos bastante difíciles que, claro, Dios siempre se manifestó y proveyó y nos ayudó a nosotros a proveer a otras personas que no tenían. Pero fueron momentos muy difíciles, muy difíciles. Y entonces, pero aquí nos dice, Dios explicó a través de Moisés que una de las razones por las que él estableció el sistema de diezmo, aquí no habla del diezmo, era para temer aprender en Dios. Esto está en Deuteronomio 14:23. El paralelismo poético, y aquí vienen las poesías de Salmos 31:19. Vemos que temer es sinónimo de esperar y confiar. Y aquí están las palabritas. Hay que aprender a esperar y en la espera hay que aprender a confiar. No solamente es esperar, sino aprender a confiar mientras nosotros esperamos. Eso es muy importante y eso es totalmente opuesto a la gratificación inmediata, porque la gratificación inmediata no puede esperar y si usted no puede esperar, mucho menos puede confiar. Porque por lo general podemos confiar en Dios en 1 o 2 minutos, o 5 minutos o un día, pero cuando las cosas, eh, mm, cuando tenemos que esperar a largo plazo, podemos vernos tentados a desconfiar de Dios, pensar que Dios no olvidó. Y ahí es que viene lo que se llama fe. Y vemos que la gente de Hebreos 11, Abraham, Moisés, tuvieron que esperar periodos de tiempo, periodos muy largos de tiempo. Y en ese tiempo ellos desarrollaron la fe, una fe muy grande que lo capacitó a tener una misión, a la misión de la cual fueron llamados. Así que eso es muy importante. Dice estos versos paralelos nos muestra que temer al Señor es confiar en Él. Temer al Señor no es tenerle miedo, sino temer al Señor es reverenciarlo y confiar. ¿Sabe? Uno de los atributos grandes del amor es la confianza. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no confiamos en Él. Sin confianza no hay amor. Eso es, créanme. Si usted no está confiando en Dios, usted no puede decir que no lo ama, porque ese es uno de los atributos principales del amor, es la confianza. Así que eso es muy importante.
Dice aquí, por lo tanto debemos entender que Dios estableció el sistema de diezmo para protegernos del egoísmo. No fue para financiar las instituciones religiosas, fue para liberarnos del egoísmo y animarnos a confiar en que Él provea. Como yo mencioné aquí, a veces es muy fácil dar los diezmos, pero a veces los diezmos es realmente un acto de fe y es un acto de confianza. Y como es un acto de confianza, es un acto de amor que arraiga el egoísmo de nuestro corazón. Quienes no son fieles en los diezmos seguramente se están metiendo en problemas. Esto dice aquí. Así que usted sabrá en qué punto está. Y aquí ya para finalizar, dice, aunque la Biblia no amonesta sobre la riqueza, tampoco dice que aunque la Biblia no amonesta sobre la riqueza, tampoco dice que la riqueza fomente nuestro compromiso espiritual. Más bien hay peligro de que ocurra lo contrario. O sea, las riquezas no son malas, pero las riquezas pueden ser peligrosas, porque las riquezas nos ayudan a obtener las cosas que se ven. Y a veces cuando nosotros tenemos muchas de las cosas que se ven, pues no tenemos ningún interés de obtener las que no se ven. Eh, Como dice aquí, por lo general ocurre lo contrario. Por lo general perdemos la batalla contra el amor al dinero. O sea, comenzamos a tener amor al dinero. Pero en mi opinión, para tener amor al dinero, usted no tiene que tener dinero. Hay personas que no tienen dinero y aman al dinero. Dice, el amor al dinero y el deseo de las riquezas son la cadena dorada que nos sujetan a Satanás. Esto está en el Camino a Cristo, la página 39. Así que eh, no es que no sean malas, es que pueden ser peligrosas. A decir verdad, desde la fundación del cristianismo nunca se ha disfrutado de tales riquezas y comodidades como se la disfruta hoy en la iglesia en nuestros países enteros. Realmente esta es la época en que la iglesia está viviendo la edad dorada en cuanto a comodidad. Las iglesias a través de la historia no han sido así. La iglesia ha pasado por procesos de persecución, de muchísima necesidad. O sea, esta es la edad dorada, esta es la edad de las riquezas, la edad de las comodidades, la edad de todo. Y lamentablemente podríamos pensar que eso facilitaría nuestro crecimiento y realmente puede decirse que puede ser peligroso realmente. Todas esas facilidades pueden ser peligrosas. Y aquí vamos a hablar que en muchos lugares del mundo la gente tiene uno o dos carros, a veces tienen tres, a veces hay familias de cuatro, ahí hay cuatro carros en la casa o cinco. Hay dos refrigeradores repletos de comida. En la casa grande ahí todo el mundo tiene un teléfono inteligente, computadoras último modelos, teléfono último modelo, la moda, la ropa, los zapatos, todo. Cuando usted tiene todo eso, es muy peligroso, es realmente muy peligroso. Yo he visto, hay lugares que realmente eh, donde no hay donde la gente no vive tan holgada económicamente hablando, las personas tienden a ser muy espirituales. Mientras que por el contrario, y esto yo no estoy utilizando estadísticas, solamente estoy utilizando lo que he visto. Puede ser solamente mi percepción, pero he visto que en lugares donde hay mucho progreso económico, hay mucha facilidad económica, pues eh, por lo general, estoy generalizando, no es todo el mundo, pues hay menos atracción por las cosas espirituales. Eso puede pasar. Dice, aunque muchos miembros de nuestra iglesia no tienen esos lujos, muchos sí lo tienen, eh, a expensa de su propia alma. No estamos hablando de los ricos de ahora como los millonarios y demás, estamos hablando de la clase media. A veces la clase baja puede tener muchísimas comodidades de acuerdo al país donde viva. Así que
Ellos al menos saben que son ricos, los millonarios, y prestan atención a las advertencias bíblicas que se le dan. Pero están esta gente que quizás con préstamos, con tarjeta de crédito, tienen toda esa riqueza y la cadena es doble. Está la cadena de las deudas y está en la cadena de las comodidades. Dice, por eso el diezmo puede ser al menos un poderoso antídoto espiritual contra los peligros de la riqueza, incluso para quienes no son particularmente ricos. Y el diezmo puede ser porque tenemos que dar algo, o sea, y eso es por fe que lo estamos dando también. Estamos eh, dando algo que a veces podemos necesitarlo y sin embargo por fe lo damos. Eso es una delación. O a veces nos sobra pero aún así lo estamos dando. Así que es muy interesante todos estos pasos que el Señor nos está dando. Y si nosotros vemos aquí lo que está diciendo es, en resumen, pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, confíen en Dios, no en su propia fuerza, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y sobre todo hagan su parte humana. No es solamente dejarle todo a Dios. Vemos que Josafat, aunque él no peleó la batalla, ellos cantaron y alabaron a Dios. Adoraron, cantaron y alabaron a Dios. Eso no es ser pasivo. Ellos hicieron algo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, muchísimas gracias si han llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarme esta semana una vez más. Ya estamos terminando este trimestre que ha sido muy interesante a ministrar para el Señor hasta que Cristo venga. Ojalá esta lección nos sirva para arreglar o no haya dado respuesta a alguna pregunta que podamos tener o alguna situación que podamos tener. Recuerden siempre a Josafat, recuerden a David, no contar con nuestras propias fuerzas, sino poner todo en manos de Dios. Y sobre todo, no siempre podemos obtener todo en el momento. A veces Dios, a través de las pruebas de la paciencia, nos da unos atributos del carácter que nos permite, que son necesarios para vivir una vida mejor, no solamente aquí, sino que para tener un carácter aprobado por Dios. Así que pidámosles a Dios que nos ayude a esperar, a, a a retirar la gratificación, o sea, aplazar la gratificación. No en todos los casos. Si usted tiene que ir a su trabajo y tiene que llegar a una hora, váyase. Si usted tiene que entregar un trabajo a una hora, entréguelo. Cosas así hay que ser responsable y ser puntuales. Pero hay cosas que realmente que tienen repercusión a largo plazo y en esas cosas debemos ser pacientes y debemos esperar. Así que sin más, me despido, pero antes vamos a pedir una oración, no solamente por todo lo que nos están mirando, sino por todas las situaciones que están pasando en nuestro mundo, sea de cualquier índole. Oremos, amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchísimas gracias porque tú no has dejado tu palabra y no has dejado tu profeta, Señor. Y no has dejado soluciones ya de antemano a cualquier problema que nosotros podamos tener o que podamos enfrentar. Muchísimas gracias, Señor, por ser precavido, por prever para nosotros aún antes de que tengamos la necesidad. Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a quitar los ojos de las cosas que se ven, que son temporales, Señor. Ayúdanos a aplazar la gratificación inmediata, Señor, a esperar en ti para que nosotros podamos desarrollar esa característica, vaya de redundancia, del carácter que son tan importantes para nosotros. Señor, bendice a cada persona que nos va a ver. Te pido una bendición especial por los hermanos de Siria, de Turquía, Señor, que han pasado por una situación tan difícil y quizás por otras situaciones de las cuales no tenga conocimiento, pero que tú sabes y puedes, Señor, prestar tu consolación, tu ayuda en momentos difíciles. Gracias por todo y te lo pedimos en los méritos y por los nombres de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana.